Buenas nuevamente. Vamos a finalizar esta semana con este contenido de hoy. En este caso vamos a dar, o vamos a ver, mejor dicho, la otra cara de la manera que estuvimos revisando recién. Para recapitular un poco, en este video vamos a estar hablando ya de la consultoría en específico para ser más claros aún de nuestro rol y nuestro perfil como consultores. Entonces, en la semana anterior estuvimos hablando de los aspectos más generales, las bases de la internacionalización, que hace que hoy podamos estar hablando de internacionalización de servicios, específicamente de empresas B2B en Arch Group, y en función de eso ya empezamos a aterrizarlo en nuestra metodología. Porque es importante que antes de irnos al rol de consultor nos tomamos unos minutos para hablar de la metodología de expansión de Arch, porque en función de esto hace mucho más sentido entender cómo es que nosotros vemos el rol de consultor y cómo es que ustedes se van a desempeñar como consultores luego entendiendo entramado, ¿no? Entonces, en función de esto, ahora vamos a ver el perfil del consultor para ya la próxima semana poder aterrizarlo a las acciones un poco más concretas. Bueno, ya como consultor entendiendo cuál es mi objetivo, cuál es mi perfil, entendiendo toda la base que sustenta la consultoría, que es nuestra metodología en sí, ahora ya voy a poder tener mayor claridad de por qué hago lo que hago y qué es lo que yo debería obtener de cada una de estas acciones. De ahí un poco la lógica de cómo está estructurado cada uno de este contenido. ¿Bien? Entonces, hoy, como les comentaba, vamos a estar charlando un poco sobre el rol del consultor. El consultor o la consultora tiene que lograr que la empresa gane más de la manera más eficiente. ¿Cómo es que hacemos eso? Por medio de dos variables, facturación, eficiencia. Si recuerdan del video anterior en donde hablamos de la metodología, seguramente estaban pensando en este segundo escalafón de la pirámide de crecimiento, los resultados de negocio. Entonces, cuando hablamos de resultados de negocio, nosotros estamos hablando de aumentar la facturación con la igual cantidad de eficiencia o mantener la facturación disminuyendo el margen de pérdida, es decir, aumentando la eficiencia en sí. Entonces, en cualquiera de las dos, siempre sobre facturación y eficiencia, yo es donde voy a hacer crecer esta empresa. Entonces, fíjense que no por algo estoy repitiendo mucho esta parte de hacer que la empresa crezca, hacer que gane más. Esa es una pregunta rectora. ¿Qué significa esto? Nosotros como consultores, ante cualquier cliente que se nos siente enfrente, todo lo que se nos tiene que pasar por nuestra mente tiene que responder a cómo hago que esta empresa genere más. Lo vamos a ver un poco más en profundidad la semana que viene cuando veamos el diagnóstico, pero fíjense que son los lentes con los que yo me siento y veo a cada uno de mis clientes, siempre entendiendo desde estos dos grandes brazos que van de la mano. Nunca me voy a centrar al 100% en facturación, nunca me voy a centrar al 100% en eficiencia. Los podré priorizar, iré un poco con alguno, un poco con otro en función de mi diagnóstico, pero siempre viendo a la empresa como un todo, porque de nuevo, la pregunta que rige todo nuestra labor como consultores es ¿cómo hago que esta empresa gane más de la manera más eficiente? Entonces, fíjense que ahora, volviendo un poco a lo que les comentaba al inicio de este video, hace un poco más de sentido el por qué estamos hablando de la pirámide de crecimiento, cuando yo ahora entiendo hacia dónde vamos como Arch y en función de eso, hacia dónde debería ir yo como consultor para lograr y acompañar estos objetivos en sí. ¿Bien? Cuando hablamos del rol de consultor, deberíamos empezar a verlo desde estas 5 variables. Fíjense que siempre y en cualquier pirámide que hemos venido viendo o en cualquier concepto que vengamos trabajando, el objetivo siempre es lo más importante, porque es lo último a donde yo voy a llegar y a donde voy a unar absolutamente todos mis esfuerzos. Esto aplica también para nuestro rol como consultores. Yo como consultora tengo que entender hacia dónde voy a direccionar todos mis esfuerzos. Cuando yo sé que estoy haciendo bien mi trabajo, cuando yo sé que estoy haciendo crecer a mis empresas. ¿Bien? Entonces, por el momento, fíjense que acá estamos un poco más que construyendo el perfil. ¿Cómo llevaríamos esto a un ejemplo en específico? Y supongamos, la forma de medir el direccionamiento de nuestros esfuerzos podría ser en la cantidad o el porcentaje de clientes de mi cartera que están generando cierres proactivos. ¿A qué le llamamos cierres proactivos? A ventas que no son por referidos, sino ventas que vienen 100% de las estrategias que estamos planteando nosotros en el direccionamiento. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo en claro, por ejemplo, que debería lograr un 40% de mi cartera con cierres proactivos, eso quiere decir cierres que no vienen de referidos, sino de nuestro direccionamiento, y yo ahora vuelvo sobre la pregunta, ¿cómo hago que esta empresa genere más?
Entonces va haciendo sentido y vamos siguiendo una correlación entre las diapositivas anteriores y en este ejemplo en específico. Partiendo y entendiendo ese objetivo, hacia abajo se tiene que ir encadenando. Entonces, ¿qué es esa acción que me va a permitir lograr ese objetivo de, por ejemplo, el 40% de mi cartera con cierres? Y acá es donde aparece, si recuerdan también del video anterior, la actividad clave es el D4. Es cada una de las reuniones que tenemos con nuestros clientes, ya que en cada una de las reuniones nosotros direccionamos esa empresa y en cada una de las reuniones con una frecuencia semanal implementamos este ciclo de mejora para destrabar lo que sea que nos esté trabando y avanzar. Son estos pequeños sprints que uno va destrabando como consultor. Entonces, punto acá importante. Vamos a verlo un poco más en profundidad la semana que viene, pero si yo aplico correctamente el D4 con mis clientes, es altamente probable que yo esté logrando los objetivos que nos propusimos con ellos. ¿Bien? Entonces, en función de mi objetivo, ¿qué es lo que yo sí o sí necesito? Es clave fundamental implementar, hacer correctamente para lograrlo. Entendimos ahora que es el D4. Vamos al siguiente escalafón donde aparecen los KPIs o los KPIs. ¿Estos qué son? Son indicadores que me van a justamente indicar, me van a marcar qué tan cerca o qué tan lejos estoy de lograr ese objetivo. Entonces, no es necesario esperar como consultores a final de mes para enterarnos si estoy haciendo bien o hay algo que tenga que ajustar. Yo puedo tener métricas previas que puedo ir haciendo seguimiento semana a semana y que me van indicando, ¿estoy por lograr este 40%, por ejemplo, o no, o ya lo logré y demás? ¿Cuáles pueden ser algunos indicadores aquí? Por ejemplo, puede ser tasas de retención de clientes, puede ser también el porcentaje de clientes que responden a alguna encuesta de satisfacción. La calificación de esa encuesta también me da muchísimo output sobre qué tan cerca, qué tan lejos estoy de lograrlo. Entonces, fíjense que hay indicadores que me van a robustecer el objetivo y no solamente llegar y esperar esa métrica en específico. Vamos ahora sí hacia abajito y ya con esto finalizamos la pirámide del consultor. Fíjense que finalmente aparece la rutina. ¿Qué es eso que yo tengo que hacer diariamente? ¿Qué es lo que tiene que suceder todas mis semanas para garantizar que esos indicadores me marquen que voy por un buen camino en función de mi actividad clave, para lograr mi objetivo? A nivel diario, nosotros como consultores en Arts Group, por ejemplo, tenemos las reuniones con nuestros clientes. Tenemos más o menos entre 2 y 3 reuniones por día con cada una de la cartera de clientes. Es decir, una reunión semanal con un cliente, pero un consultor puede llevar hasta 10 clientes en simultáneo. Entonces, de ahí un poco la disponibilidad horaria. ¿Bien? Entonces, hoy en el día yo tengo 2 a 3 reuniones. En la semana yo, además de reunirme con el cliente, ¿qué más es lo que tengo que hacer que me permita lograr todo hacia arriba? Por ejemplo, de nuevo, acá vamos a hablar mucho de Arch. En Arch Group, nosotros, además de la reunión con el cliente, tenemos obviamente la reportabilidad a cada uno de los líderes de equipo, a los managers. Tenemos una reunión, o es un 1-a-1, cada consultor con su manager una vez por semana. Tenemos las reuniones de equipo, tenemos las reuniones de empresa, tenemos el entrenamiento semanal. Entonces, fíjense cómo yo ya voy robusteciendo mi perfil como consultor, todo en función de este objetivo. Absolutamente todo lo que está por debajo del objetivo en esta pirámide tiene que estar 100% destinado y aunando esfuerzo hacia lograrlo, conseguir. ¿Bien? Entonces, fíjense que en función de lo que hemos ido charlando, ahora ya podemos empezar a aterrizar qué es el rol o cuál es el rol del consultor. Aquí a nosotros nos gusta usar mucho una analogía. Fíjense que estamos un poco acá como de la construcción, en donde el consultor o la consultora es el director de obra y en donde nuestro manager, es decir, líder de nuestro equipo, quien gestiona también la cartera de clientes del equipo en sí, es el arquitecto. ¿Cómo funciona un poco esta analogía? Nuestro manager, es decir, este arquitecto, toma los sueños de crecimiento, internacionalización del cliente y los traduce en un plan concreto y con avances. Es quien arma el grueso del enmaquetado del proyecto, es decir, hacia dónde vamos a ir. Bien, entonces arma ese plan de implementación y fíjense que
Una obra generalmente no se termina en 2 o 3 semanas. Estamos hablando de un megaproyecto, que es construir una empresa que sea internacional, que sea líder de mercado, cuyos dueños gerencien y no operen. Entonces, a lo largo de todo este direccionamiento, todo este proyecto de construcción, el arquitecto es la cabeza que va pensando cómo debería ser ese proyecto, cuáles deberían ser los hitos y demás a largo plazo. Ahora, como consultores, como directores de obra, nosotros vamos siguiendo ese direccionamiento, esa guía que va marcando el arquitecto, pero, y acá viene lo más importante, tomamos ese proyecto que armó el arquitecto con el cliente y nos encargamos de que se vayan cumpliendo esos objetivos de la mejor manera. Entonces, nosotros somos los encargados de que ese direccionamiento, ese sueño que se está construyendo, esa empresa que queremos lograr de acá 5 a 10 años con nuestros clientes, es responsabilidad nuestra que eso suceda. Entonces, para lograr esto, nosotros tenemos que empezar a entender o tenemos que tener en cuenta que empiezan a jugar varios factores. Por ejemplo, tenemos que garantizar que las acciones vayan en un orden lógico y que se vayan complementando. A nadie de ustedes, me imagino, se les va a ocurrir poner primero un techo si ni siquiera tengo las paredes hechas. Entonces, esa cronología ya es orden y disposición nuestro. Y en funcionamiento a eso, yo también empiezo a complementar, bueno, si ya puse las paredes mientras estoy poniendo el techo, y ya puedo empezar a pensar en las puertas, puedo pensar en las ventanas, en paralelo, ¿bien? Entonces, fíjense que el consultor tiene que estar pendiente no solo de la implementación, sino también de todas esas variables y todo ese orden que va a facilitar la implementación del direccionamiento en sí. De la mano de esto, también como consultores, como directores de obra, coordinamos áreas en simultáneo. O sea, mientras el albañil está levantando la pared, hay que pedir estas estructuras metálicas, hay que hablar con los electricistas para las instalaciones y demás. Entonces, nosotros como consultores también vamos trabajando con las distintas áreas. Mientras estamos prendiendo circuitos en marketing, tengo que estar haciendo un proceso de selección para desarrolladores si es una software factory, diseñadores si fuese una agencia de marketing, por ejemplo. Tengo que estar trabajando con el gerente administrativo del sistema de cobros. Puede ser que esté trabajando en un entrenamiento para los comerciales. Entonces, yo tengo que ir moviendo y orquestando a los distintos personajes de la obra, siempre de nuevo con el objetivo final de que ese proyecto a largo plazo se pueda concretar. Y ya para ir finalizando, como directores de obra, como consultores, vamos resolviendo los imprevistos. O sea, puede ser que, por ejemplo, si yo mañana quería poner el techo y empieza a llover, y bueno, quizás mañana no pueda poner el techo, pero puedo adelantar, empezar con otras instalaciones sanitarias, por ejemplo. Tengo que prestar atención que si va a llover, tengo que guardar los ladrillos. Entonces, el consultor es el que está teniendo el ojo a lo largo de toda la empresa, y vuelvo un poco a lo que hemos venido charlando en videos anteriores. Cuando yo hablo de toda la empresa, literal, estoy hablando de toda la empresa en todas las áreas: marketing, ventas, administración, recursos humanos, operaciones y a nivel gestión, y en todos los niveles y procesos. Productos, procesos, personas. El consultor tiene que tener la mirada holística de toda la empresa para poder justamente con eso poder tomar mejores decisiones, priorizaciones y direccionar el proyecto de este cliente. De nuevo, ¿qué es lo importante acá? Son proyectos a largo plazo. No son proyectos que se construyen en 1 o 2 días. Una empresa no va a pasar de un día al siguiente a ser líder de mercado, a ser internacional, a tener un equipo totalmente gerenciado, ¿no?, en donde los dueños no estén operando. Eso va tomando tiempo, son procesos de construcción que, si no tienen este direccionamiento del consultor, quedan en un sueño, quedan en un proyecto hermoso, pero que jamás se va a hacer realidad. ¿Bien? Entonces, fíjense que como consultores somos los responsables, ya para finalizar un poco esta analogía, de que los resultados de avances, que los hitos, ¿no?, que se van poniendo en este proyecto de construcción, se vayan logrando, porque esos hitos, esos avances son los que me dan el resultado final de la obra.
el objetivo de mi arquitecto es la obra final de esos 5 años. Mi objetivo como director de obra es exactamente esa misma obra, ¿no? En 5 años, pero vista desde la diaria, desde esa día a día. ¿Bien? Entonces, en función de esto, fíjense que nosotros como consultores tenemos que poder, en primera instancia, entender principios de negocios. Tengo que poder entender una empresa, entender cuál es su modelo de negocio, qué es lo que hace, cómo es que genera valor esta empresa, qué servicio ofrece, cómo lo ofrece, a cuánto lo vende, a quién lo compra, qué le ayudan a resolver. Entonces, yo tengo que poder mimetizarme con la empresa y poder entender esos principios, cómo genera valor mi cliente en sí. Entendiendo esto, otro de los puntos fundamentales, fíjense, tiene que ver un poco con el manejo de los clientes. Una cosa es entenderlo, pero otra cosa es la gestión de esos stakeholders, ¿bien? Y aquí es donde empezamos a jugar con algunas variables, por ejemplo, el business plan, esta visión a largo plazo. El business plan lo vamos a ver en las próximas semanas, pero fíjense que yo necesito poder entender a mi cliente también desde la visión interna y la visión a futuro. Yo como director de obra tengo que entender que de acá a 3 meses, si yo quiero poner el techo, hoy tengo que levantar las paredes. Mi cliente tiene que poder entender que para el techo en 3 meses las paredes también tienen que estar. Entonces, fíjense que el consultor es el que va también direccionando al cliente a lo largo de esta construcción en sí. Luego, otro elemento acá importante tiene que ver con cómo entendemos y trabajamos con métricas. Yo tengo que poder hacer diagnósticos basándome en resultados, en números. Tiene que ser un diagnóstico cuantitativo. Por supuesto que todo el contexto cualitativo me ayuda muchísimo a entender, a darle justamente una situación o contexto a estas métricas. Pero si yo no tengo métricas, voy a quedar y voy a cometer un error muy, muy grosero como consultores, que es quedar en posiciones subjetivas. A mí me parece que es mucho, a mí me parece que es poco, a mí me parece que esto es bueno, a mí me parece que esto es malo. Cuando yo tengo métricas, es mucho más sencillo poder objetivizar una toma de decisión y en función de eso armar todo un diagnóstico que me permita entender una situación inicial, una situación final y demás. Entonces, fíjense que vamos de lo más general de entender cualquier empresa que yo pueda tener enfrente, empezar a entender a los dueños de esas empresas, hacia dónde es que quieren ir, cuáles son esos objetivos. En función de eso, entender las métricas, cuáles son los números que esta empresa trabaja. Y ojo, métricas no solamente nos referimos a métricas comerciales. Acá estamos hablando de necesito poder entender a nivel financiero esta empresa, necesito poder entender a nivel capacidad operativa, cuánto es el tiempo de alocación que tengo con algún profesor, si es una empresa que brinda cursos, por ejemplo. Entonces, yo necesito poder entender absolutamente cualquier número, métrica o parámetro que esta empresa esté trabajando para poder darle justamente este contexto y tomar mejores decisiones al respecto. Y finalmente, algo que también vamos a terminar de ver en este curso en las próximas semanas, yo necesito poder pensar en un nivel de circuitos cerrados. ¿Y qué significa esto? Yo no voy a pensar en acciones aisladas que me permitan destrabar algo una única vez. Yo pienso en sistemas, en donde siempre tengo un inicio, tengo un fin, tengo pasos claros, tengo un objetivo y un resultado que espero de esto. Eso es fundamental, porque esto le da un valor agregado a lo que puede ser una acción o un esfuerzo aislado. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero si yo hoy en día lanzo una sola campaña por mail, ya puedo decir que tengo todo un sistema previsible, generación de reuniones por medio de mails en frío. Y no, fue solamente un mensaje que yo envié y si funcionó, funcionó y si no, ya fue. Suele ser un gran error que cometen nuestros clientes. Nosotros como consultores tenemos que ver el panorama completo, pensar a nivel sistemas, un circuito cerrado. Esto es lo que yo necesito poder ver, entender, trabajar como consultor en función de esto que estábamos charlando, ¿no? Ya entendiendo, poniéndonos en el rol de somos los directores de esta obra, que es una obra a largo plazo. Entendiendo esto, ahora ya puedo ir un poco más sobre el perfil de nosotros como consultores. Tengo que tener capacidad de análisis, tengo que poder tener un criterio que me permita entender y diagnosticar a mi cliente, poder pararme frente a una situación. Bien, entonces
Esto me va a permitir muchísimo, lo vamos a ver de nuevo la próxima semana. Yo sé que estoy diciendo que hay muchas cosas que vamos a ver la semana que viene, pero para que también vaya haciendo un poco más de sentido a medida que después vayan viendo estos videos. Pero la capacidad de análisis es fundamental porque es lo que me va a permitir entender desde los principios, ¿bien? Si yo puedo entender los principios, es mucho más sencillo después poder replicarlo y acá es donde aparece la escalabilidad de mis acciones. Si yo me cuesta desde este sentido, entonces tengo que empezar casi que de cero con absolutamente cada cliente, con absolutamente cada proceso, y es muy probable que o no pueda lograr los resultados rápido o directamente no pueda lograr resultados porque estoy un paso atrás todavía de mi cliente. La capacidad de análisis me permite ese entendimiento, el poder sobre un criterio empezar a estructurar decisiones y visiones que yo voy a tener. De la mano de esto aparece la recursividad. Fíjense, de nuevo, con esta analogía de nosotros como directores de obra, van a aparecer imprevistos y tenemos que poder resolverlos. En el mundo de la consultoría, muchas veces no hay una respuesta exacta y estrictamente correcta. Yo tengo que empezar a construir razonamientos, criterios, pero también tengo que tener la capacidad de poder responder cuando esas respuestas exactamente no son. Y de nuevo, estrictamente correctas. Ojo, hay respuestas incorrectas si el razonamiento o este criterio, esta capacidad de análisis no está presente. Más, obviamente, si somos 10 consultores, van a haber 10 criterios distintos, ni que hablar si somos 100, 200, 300. Habrán 300 cabezas pensando de distinta forma una empresa. ¿A dónde también apunta esta parte de la recursividad? Sobre estos imprevistos y sobre trabas que pueden empezar a surgir, ¿bien? Entonces, a veces es simplemente poder pararse un pasito atrás, mirar el panorama completo y en función de eso entender cómo yo, desde mi sentido común, desde experiencias pasadas, desde aprendizajes que puedo empezar a generar de ahora, puedo dar una respuesta a esta situación. El consultor, la consultora tiene que poder resolver. No necesariamente van a ser expertos en absolutamente todas las áreas de todas las empresas, en todos los niveles, pero tengo que tener la capacidad, esta habilidad de poder dar respuestas, saber dónde encontrar estas respuestas, dónde buscarlas para poder finalmente resolverlas. De la mano de esto viene bastante ahí similar, este manejo y tolerancia de la frustración, ¿bien? Esto implica en función a objetivos que nos podemos plantear y no se van a lograr, o en función a la gestión de nuestros clientes, cuando uno quiere vender una idea al cliente y el cliente no la quiere implementar, o ahí hay alguna trama. Entonces, como consultores aparece mucho también esta parte de la frustración. Lo importante, y volviendo un poco sobre la recursividad, es cómo nosotros nos empapamos de herramientas que nos puedan permitir hacer frente a estas situaciones en particular, ¿bien? De la mano de esto viene el generar certidumbre. Cuando yo empiezo a llenarme de herramientas, tengo un buen criterio que voy desarrollando y sigo entrenando a lo largo del tiempo como consultor, yo ya puedo empezar a generar certidumbre en mi cliente. Y esto es fundamental. Parece simplemente como vender algo, pero no es tan sencillo. Yo tengo que poder mostrarle a mi cliente este proyecto en 5 años, cuando hoy ni siquiera hay puesto un ladrillo. Y sobre eso yo tengo que ir acompañando y direccionando ese crecimiento para lograr ese proyecto. Entonces, fíjense que acá lo que suma y les va a agregar a ustedes valor como consultores es esta capacidad de, en función de este plan que hemos desarrollado, que parte de un buen diagnóstico, que parte de entender el objetivo de este cliente, ir planteando estos hitos e ir dando estas soluciones que hagan que mi cliente entienda ese futuro y que quiera ir a ese futuro que él mismo buscó, que él mismo quiere construir con nosotros. Entonces, de nuevo, son proyectos hablando, ¿no?, desde esta analogía de la construcción, pero son proyectos, son direccionamientos, como nosotros les decimos en Arch, son direccionamientos a largo plazo. Un direccionamiento de 6 meses no permite lograr la visión que hemos venido viendo en función de nuestra metodología. Entonces yo tengo que poder generar esa certeza en mi cliente de hacia dónde vamos y por qué este es el mejor camino para lograr este resultado. Y por ende, y con esto vamos a finalizar un poco esta parte del perfil, fíjense que el consultor tiene que ser excelente en comunicación,
Tiene que poder transmitir una idea de forma sencilla, clara y explícita. Tiene que poder generar reportes que sean súper entendibles tanto para las personas que asistieron a la reunión, que se llevan next steps, como para aquellas personas que no asistieron, pero que se van enterando de los avances del direccionamiento por medio de esta reportabilidad. Tengo que poder comunicarme correctamente con mi manager para poder identificar en conjunto puntos de traba, puntos de mejora, qué es lo que viene funcionando bien. Tengo que poder comunicarme correctamente con los demás consultores para encontrar también puntos de aprendizaje. Nosotros, algo que nos caracteriza mucho en ART es que trabajamos mucho en equipo. Siempre tenemos, de hecho es uno de nuestros valores, ¿no? De 2 cabezas logran más que una, en el sentido de no estamos aislados solos en una burbuja y bueno, a la buena y a la deriva ahí, sino nos vamos conectando entre sí buscando siempre generar respuestas a la pregunta inicial. ¿Cómo hago que este cliente genere más? Entonces, en función de eso, la comunicación es clave, es fundamental porque es lo que me va a permitir generar certidumbre y hacia ahí vamos para arriba. ¿Bien? Entonces, en función de todo esto, ahora me gustaría comentarles un poquito cuál es el plan o el plan de crecimiento, el plan de desarrollo de nosotros como consultores en Arch Group. De nuevo, esto es para que ustedes puedan empezar a ver su rol también a largo plazo. El rol de consultor va evolucionando a medida que las empresas que yo direcciono siguen evolucionando, ¿bien? Entonces, fíjense, nosotros, quienes ingresan en Arch, después del primer mes de entrenamiento, el mes de inducción, adquieren el estatus de consultor de expansión básico. Eso significa que este recuadro, fíjense, son entradas, doble entrada, se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Primero soy consultor de expansión en un nivel básico, luego puedo pasar a ser consultor de expansión en un nivel intermedio, finalmente avanzado. Cuando llego al estatus avanzado, doy el salto cualitativo. Eso significa consultor de aceleración básico, intermedio, avanzado. Doy el salto cualitativo, consultor inversionista, básico, intermedio y avanzado. ¿Cuáles son las principales diferencias en cada uno? Fíjense que cuando yo arranco como consultor, empiezo a entender, a pensar un cliente desde situaciones de un impacto más bien medio, es decir, en un mediano plazo. No tengo que pensar en el plazo inmediato solamente, porque yo ya sé, siguiendo de nuevo el ejemplo de recién, si en 3 meses quiero poner el techo, tengo que levantar la pared. Entonces yo ya tengo una visión a mediano plazo. Por lo menos 3 meses, 6 meses, un año, yo ya puedo ver a este cliente. Mi manager, el arquitecto, está viendo a este cliente de acá 1, 5, 10 años para adelante. ¿Bien? Entonces, nosotros como consultores, cuando empezamos, tenemos esta primera visión. Como yo empiezo a resolver y empiezo a trabajar con mis clientes, y acá empiezan a aparecer distintos stakeholders, pueden ser dueños, pueden ser distintos tipos de gerentes y demás, y doy los primeros pasos. Una vez que yo ya empiezo a generar estos resultados, ya empiezo a adquirir un poco más de expertise, más de conocimientos y más este know-how, yo ya puedo empezar a hacer un intermedio. Entonces, acá las iniciativas cada vez empiezan a ser más estratégicas, que fíjense que es hacia donde vamos yendo. Entonces, nos salimos nosotros también como consultores de la operativa. Nosotros como consultores no implementamos por el cliente, direccionamos al cliente para que logre su objetivo. Entonces, en la medida en la que yo pueda pensar en estrategias y este direccionamiento cada vez más robusto, cada vez más integral, es que yo voy pasando de ser un básico a ser un avanzado. ¿Cuál es la diferencia principal en función de esto que vamos charlando? Fíjense que los avanzados pueden replicar con mayor facilidad los resultados independientemente del equipo con el que estén trabajando, de la empresa, el sector con el que estén trabajando. Entonces, antes yo quizás puedo saber cómo lograr resultados solamente con agencias de marketing. Cuando yo ya empiezo a ser avanzado es cuando yo esos principios ya los entendí y los puedo aplicar a una software factory, a una reclutadora, a una agencia, no sé, por ejemplo, que haga algún tipo de otra consultoría y demás. Cuando yo ya empiezo a hacer aceleración de inversionista, que fíjense que son los saltos cualitativos, es la medida en donde yo ya empiezo a ver a la empresa más bien como activos. Yo ya empiezo a pensar 100% como el dueño y la empiezo a gerenciar como si yo también fuese la dueña de esa empresa. Entonces, las estrategias y las decisiones, mejor dicho, que yo empiezo a tomar aquí, tienen ese mismo carácter. Literal, nosotros somos co-socios de nuestros clientes. Entonces, si mi empresa crece, yo crezco. Si mi empresa gana, yo gano.
¿bien? Siempre de nuevo desde el rol de consultor, pero de nuevo desde el rol de consultor viendo la empresa como un todo y metiéndose en la cancha con ese mismo dueño, con esos mismos gerentes en sí. Para recapitular, ya me gustaría venirme un poco hacia atrás, un segundito, nunca nos olvidemos de esto. Nuestro rol como consultores es hacer que esta empresa genere más de la manera más eficiente. De acá va a hacer sentido en función de la pirámide, va a hacer sentido en función de las actividades claves, va a hacer sentido a la analogía que acabamos de ver y van a hacer sentido nuestras habilidades, nuestros entendimientos necesarios, mínimos, para poder llevar adelante esto. ¿Bien? Entonces, ahora me gustaría que se queden pensando o lo pueden empezar a compartir también por mail, por distintos medios, donde hoy ustedes consideran que están en función de estos entendimientos que necesitamos, estas habilidades que tenemos que tener como consultores y cuáles les gustaría, cuáles ven en su diagnóstico que necesitan seguir entrenando, seguir desarrollando a lo largo de la consultoría. Nos vemos en los próximos videos, así ya empezamos a hablar, ahora sí en específico, qué es lo que hacemos ya como consultores desde las herramientas. Hoy vimos cómo somos consultores y a dónde es que tenemos que tener nuestro foco y atención. Adiós, que anden muy bien.